¿Cómo están? Una disculpa por la demora. Estaba teniendo problemas con Buenos el días, internet. profe. Buenos días. Hola, buenos días a todas y todos. Hola, Por ahí, profe. por ahí le pedí el favor a Denise que les comunicara esto justamente, que tenía problemas. Bueno, gracias, Denise. Sí, nada de qué, profe. Listo, pues vamos a trabajar. Vamos a darle continuidad a la presentación que estábamos revisando ayer relacionada con el comportamiento del carbono. Recuerden, estamos revisando algunos aspectos termodinámicos relacionados con la refinación de metal caliente. Ayer estábamos viendo esta diapositiva. La eliminación del carbono se realiza por la reacción con el oxígeno disuelto en el acero. Aquí está señalado. El carbono, una vez que sea disuelto también, bueno, forma parte de la carga metálica. Se disolvió desde que se está obteniendo el hierro en el alto horno, después de la reducción. Lleva carbono disuelto, el metal, se disuelve oxígeno en el metal, reaccionan de acuerdo a esta reacción, y pues aquí está la ecuación de la energía libre de esta reacción. De esto se puede despejar para obtener el valor de la constante de equilibrio. ¿Sí? También hay una relación en la que nos dice que la constante de equilibrio, bueno, la constante de equilibrio es igual a la presión parcial del monóxido de carbono dividido, les comentaba, entre las actividades de carbono y de oxígeno, tomando en cuenta un comportamiento henriano. Pero esto es igual a concentraciones. A 1600 grados se determinó este valor de la constante de equilibrio de esta reacción, 482.16. Por otra parte, un investigador de nombre Turdogan experimentalmente encontró esta relación. El logaritmo de la constante de equilibrio de la reacción es igual a 1056 sobre T más 2.131. Está en función de la temperatura, el valor de la constante de equilibrio. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, vamos a hacer las siguientes consideraciones. Si se utiliza esta ecuación de Turdogan a 1873 grados Kelvin, que corresponde a 1600 grados Celsius, el valor de la constante de equilibrio es 495.22. Si se aumenta la temperatura, considerando un comportamiento henriano, como decía hace ratito, y tomando en cuenta que se está trabajando a presión atmosférica, la presión total es una atmósfera, entonces se puede calcular la composición de equilibrio. ¿Y cuál sería la composición de equilibrio? Pues lo que está reaccionando, el equilibrio de estas dos, de oxígeno y carbono, de acuerdo al valor de la constante de equilibrio y tomando en cuenta esta relación. Si se despeja, entonces se tendría el valor encontrado para 1600 grados Celsius por Turdogan de 495.22. Se sustituye aquí. Lo que se está haciendo es pasar de acá la concentración en porcentaje, en peso de oxígeno. Recuerden, se está considerando comportamiento henriano, por lo tanto, la actividad expresada con una H minúscula del oxígeno y la actividad del carbono es lo que está en la relación anterior en el denominador, aquí en este. Lo que se hace es pasar esto del lado izquierdo del signo igual, pasar el valor, la constante de equilibrio
al lado derecho pasa dividiendo, este pasa multiplicando, y entonces se encuentra que el porcentaje de oxígeno disuelto que está en equilibrio con carbono va a depender de esta relación. 1, que corresponde a la presión, dividido entre este factor, el valor de la constante de equilibrio calculado por la concentración de carbono. Si se le da valores al porcentaje de carbono, aquí dice desde 4 hasta 0.01, podríamos invertirlo para ir haciendo cálculos desde 0.01% de carbono hasta 4. Entonces se va a obtener con esa relación el valor de la cantidad de oxígeno que está en equilibrio a esa temperatura. ¿Y por qué 4? Les pregunto yo a ustedes. Pudiera ser hasta 4.5 también. Bueno, ¿por qué? ¿Recuerdan? Porque la rabia tiene de 4 a 5% en contenido de carbono. Hasta 5% no, más o menos hasta 4.5 a veces. Sí, sí, Jesús, es por eso. Valores muy bajos de 0.01 porque hay aceros que contienen valores tan pequeños como 0.01% hasta el 4%. Entonces lo que se trata es justamente de encontrar las concentraciones en equilibrio entre esos dos elementos. Recuerden que al principio de la presentación del comportamiento del carbono se dijo que este está presente durante prácticamente todo el tiempo de refinación. Entonces, con esos datos se puede encontrar una tabla como esta. O sea, es decir, con esa relación, dando valores, y vean aquí va todavía más abajo de 0.01, 0.008. ¿Sí? Aquí está, a una atmósfera de presión, el contenido de oxígeno en equilibrio con esta cantidad de carbono. ¿De dónde salió? De aplicar, como en este caso, una relación similar. Se le pone valores aquí al porcentaje de carbono y para cada valor se va a encontrar la cantidad de oxígeno que está en equilibrio a una atmósfera. ¿Sí? Aquí están. 0.008 y va hasta 4. De igual manera, si se estuviera trabajando al doble de la presión atmosférica, pues entonces encontrar esos valores de equilibrio. Porcentaje de oxígeno en equilibrio con esta cantidad de carbono. O si se estuviera trabajando en condiciones de vacío, 0.1 de atmósfera, se tendría esta cantidad de oxígeno para esta cantidad de carbono que están en equilibrio. ¿Sí? Bien. ¿Y qué objeto tiene determinar estos valores? Pues si los llevamos a un gráfico como este, en donde en la abscisa se representa el porcentaje de carbono y en la ordenada el porcentaje de oxígeno, la curva que marca ese equilibrio tendría estas características. ¿Cómo se llama esta curva? ¿O cómo se le dice a este tipo de curvas? Recuerden, tiene aquí una característica importante, igual acá de este lado, solo podríamos decir, aquí puede ser significativo o muy apreciable como es esa relación en equilibrio.
en esta región. En la otra prácticamente se están confundiendo con los ejes. Lo que ¿Es significa logarítmica, no, profe? que es tanto en el contenido de carbono como en el contenido de oxígeno, por más que se esté buscando, va a haber paralelismo con el eje y no llegan a unirse. Le llaman curvas asintóticas, ¿sí? No es logarítmica porque vean, aquí tenemos estas concentraciones en la misma escala, de 0 a 1, 2, 3, 4, 5, y acá es valores más pequeños que empezaron desde 0.008 hasta llevarlo a 4%. Sin embargo, aquí se ve todavía valores pequeños. ¿Sí? Entonces, así queda la curva. En la tabla hay cálculos para 2 atmósferas y para condiciones de vacío. Y aquí está el efecto en la curva. Para 2 atmósferas hay desplazamiento de la curva hacia arriba y hacia la derecha. Vamos a elegir una cantidad, por ejemplo, 0.5, que es muy notorio, ¿sí? Déjenme cambiar el cursor para que me ayude un poquito mejor. Si me dicen en un ejercicio gráfico, determinar la cantidad de oxígeno que está en equilibrio con 0.5% de carbono en condiciones de presión atmosférica, pues ubico el punto y lo llevo para acá. ¿Sí? Y lo voy a leer aquí. Ah, muy bien. Bien, bien. Ahora, para 2, ubico el punto. Estoy sin variar el contenido de carbono y lo ubico en este punto. ¿Cuál es la conclusión que tenemos aquí? Nuevamente, un procedimiento utilizando este gráfico sería determinar la cantidad de oxígeno que se encuentra en equilibrio para esa cantidad de carbono a presión atmosférica y a doble de la presión atmosférica, sin variar el contenido de carbono. 0.5. Aquí está mi primera lectura y acá está la segunda. A presión atmosférica y a 2 atmósferas de presión. ¿Cuál es la conclusión, jóvenes? Pues se puede notar que a mayor presión, mayor cantidad de oxígeno vamos a tener. Ah, ok. Nada más, recuerden, esta curva está marcando el equilibrio. Nos basamos en el equilibrio de la reacción de eliminación de carbono. Entonces la lectura es: el aumento de la presión hace que aumente la cantidad de oxígeno que está en equilibrio para una misma cantidad de carbono. ¿Sí, Jorge? O Sí, sea, la intención es el concepto de mantener el equilibrio carbono-oxígeno. ¿Por qué? No recuerdo si ayer, cuando vimos el comportamiento fierro-oxígeno, que hablé de la importancia del oxígeno y Jesús me preguntaba que cuál era el objetivo de tener oxígeno o de mantener cierta cantidad de oxígeno. Yo comenté en un principio que no era el objetivo, pero luego hice alguna observación. El objetivo es bajar la cantidad de elementos
como carbono, silicio, manganeso, fósforo, sobre todo carbono, silicio y fósforo. El manganeso es un elemento de lesión, inevitablemente también va a bajar. Ahorita vamos a ver el comportamiento del manganeso. Pero también se oxida el fierro. Y si se oxida mucho fierro, porque existe la mayor cantidad del metal es fierro, pues entonces va a tocar tener que hacer, después de que se ha bajado la concentración de los elementos que se desea disminuir su contenido, tendremos que entrar a una etapa de reducción química, es decir, disminuir la cantidad de óxidos de fierro, por una parte, y por otra parte pudiera quedar algo de oxígeno disuelto en el metal. ¿De qué va a depender? Pues de las condiciones de temperatura y presión en las que se esté trabajando. Como normalmente se trabajan los procesos a presión atmosférica, pues entonces el carbono va a marcar un equilibrio con el oxígeno. Y a presión atmosférica esta es la cantidad que está marcándose. Al doble de la presión es un poco mayor la cantidad de oxígeno que está en equilibrio con carbono. Ahora vámonos con condiciones de vacío, punto 1. Aquí prácticamente está coincidiendo con el eje, pero si lo llevo para acá, voy a ver que por aquí así más o menos estaría el valor del porcentaje de oxígeno en equilibrio con 0.5 de carbono. ¿Cuál es la conclusión aquí, Jorge? Que se necesita menor porcentaje de oxígeno para mantener el equilibrio a 0.1 atmósferas. No hay que leer lo que se necesita, no. Que para esa misma cantidad de carbono en condiciones de vacío, la cantidad de oxígeno que está en equilibrio con el carbono es menor. Y esto tiene un significado muy importante, sobre todo en el momento que estamos hablando de la refinación secundaria. Quiere decir que el carbono pudiera en un momento dado funcionar como un agente desoxidante. ¿Por qué? Porque el equilibrio de la reacción se va a desplazar a que haya más eliminación de oxígeno, que haya más reacción entre carbono y oxígeno. Entonces, aquí tendríamos esta cantidad de oxígeno menor. Y estos son los 3 puntos. Yo elegí 0.5, pero igual podríamos elegir tal vez 0.8, lo ubico aquí. Aquí está más o menos 0.8, manteniendo la misma escala. Y lo llevamos para el mismo lugar. O 1%, o 1.1, cualquiera de estos valores. ¿Sí? Es el equilibrio de carbono-oxígeno. Y aquí está un poquito más notoria la región. Ya no están los valores, sin embargo, pues está representando justamente esta zona de observancia a una atmósfera en azul y en condiciones de vacío. ¿Por qué aquí en esta gráfica ya no se pone 2 atmósferas? Porque comenté hace ratito y en la clase de ayer sería más sencillo trabajar en condiciones de vacío. Si se toma el metal, se pasa a una cuchara, del horno a una cuchara, a una olla, y esa olla se mete a una cámara en donde se puede ejercer vacío hasta tener esta presión. ¿Sí? Entonces, ahí se estaría viendo el efecto de esa condición de vacío. 0.05. Vean. Yo aproveché la otra curva para hacer una cosa como esta, pero aquí yo elegí 0.5
Aquí está todavía más bajo, 0.05%. Y la lectura sería el contenido de carbono. ¿Sí? Aquí dice, aquí hay un punto inadecuado, son 202 partes por millón. Y acá son 404 partes por millón. Sí, aquí hay un errorcito en este punto. Presión atmosférica en azul, condiciones de vacío en rojo. Se puede ampliar un poquito más esa región. Vean. 0.05 estaría por aquí. Elevamos hasta donde cruce y sería más o menos aquí. Si la traemos por acá, sería por aquí. De este lado está la curva porcentaje en peso, oxígeno disuelto en metal. De este lado, oxígeno disuelto en metal en partes por millón. ¿Por qué partes por millón? Porque cuando hablamos de cantidades muy pequeñas, como estas, pues ya es más conveniente manejarlo de esta manera. Más significativo hablar de partes por millón para decir que son cantidades muy pequeñas. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta respecto a esto? Es comportamiento termodinámico del carbono durante la etapa de refinación. Recuerden, se trata de refinar el metal primario que se obtiene del alto horno. Convertirlo de metal primario en acero. ¿Cómo se hace? Llevando a cabo una refinación química utilizando oxígeno para desoxidar, para oxidar las impurezas o los elementos y bajar el contenido de estos en el metal, que va de 4% a valores como 0.1% de carbono. ¿Cómo se consigue esto? Oxidando el carbono. Bueno, preguntas, jóvenes, antes de dejar de compartir esta presentación. Profe, a mí no me quedó claro eso de oxidar el carbono. ¿Por qué? Como que me hice bola. Hace ratito, creo que tú mismo me comentaste que porque el arrabio contiene, dijiste hasta 5% de carbono, te dije, no, no tanto, pero sí hasta 4.5 a veces. Y había comentado ayer que el carbono hace muy duro al metal, se vuelve quebradizo, es frágil. Entonces no se le puede dar forma. Si lo quieres estirar, se va a romper. Si lo quieres martillar para darle forma, se va a quebrar por el contenido de carbono tan alto. ¿Qué es lo que se hace? Pues bajar ese contenido de carbono. ¿Cómo? Oxidándolo. ¿Cómo se oxida? Pues una vez que está disuelto, como está aquí, expresado. Creo que dejé de compartir, ¿verdad? Sí. No, sí se ve. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Disculpen, ahorita sí ya dejé de compartir. Perdón. Creí que le había dado escape. Bueno, no, ya me equivoqué. No es esta. Es la que quiero seguir compartiendo. Es la que va a seguir después.
Tengo abiertas las dos presentaciones. Comportamiento del carbono. Ok, ya volví a la diapositiva. Ahí está apareciendo el cintillo de la reacción, Jesús. El carbono que está del lado izquierdo entre corchete está disuelto en el metal. Se hace disolver oxígeno gaseoso, se disuelve en el metal también, entran en contacto, se lleva a cabo su reacción química y se produce monóxido de carbono, principalmente. Y como es un gas, pues sale del metal, pasa, si hay escoria ya formada, pasa a través de la escoria y sigue su corriente gaseosa. Esa es la oxidación del carbono. De esta manera se baja el contenido desde 4 o más de 4 hasta contenidos tan pequeños como 0.1 o menos de 0.1%. Ahora sí. Sí, profe, muchas gracias. Ok. No me voy a estar dando avión, Jesús. No, nada de eso, profe, es que sí, me había confundido, como que sí me revolví, pero ya quedó claro, profe. Gracias. Ok. Bien, ¿alguien más tiene dudas? Recuerden el subtema de esta unidad 2, el primero, es comportamiento termodinámico de los elementos. Y aquí es lo que se está viendo, por eso se está recurriendo a estas funciones termodinámicas. El carbono y el oxígeno van a mantener un equilibrio en función de temperatura y de presión. Si normalmente se trabaja a presión atmosférica, el equilibrio es el que está señalado en esta columna. Y nada más como una comparación, si se trabajara a una presión mayor que la atmosférica, los valores de oxígeno en equilibrio con carbono están dados según cada renglón. O si se trabajara en condiciones de vacío, aquí están también dados esos valores. ¿Sí? Bueno. Si no hay preguntas, dejo de compartir esta y nos vamos a revisar otro de los elementos. Que es el comportamiento del silicio. Bien, podemos leer aquí lo siguiente. El silicio se oxida fácilmente. ¿Recuerdan de las clases de producción de metales no ferrosos cuando hablaba de composición química de la corteza terrestre? ¿Cuáles son los elementos en orden de mayor a menor presentes en la corteza terrestre? ¿Cuál es el que está en mayor cantidad? ¿No se acuerdan? En la corteza, profe. En la corteza terrestre. Era oxígeno, si no me equivoco. El oxígeno. Y luego le sigue. Sí, estás bien, Santiago. Silicio. Luego le sigue el silicio. Aquí estamos leyendo algo. Dice, es fácilmente oxidable. Sí, ninguno de los dos se encuentra libre en la corteza terrestre. Están asociados. Si el oxígeno es el que está en mayor cantidad y luego en orden de cantidad le sigue el oxígeno, sí, en mayor cantidad, y en orden de cantidad le sigue el silicio y tienen afinidad química, pues combinan entre sí y forman silicio. ¿Sí? Bien. Como son los más abundantes,
seguramente van a estar presentes en la mayoría de los minerales que se extraigan de la corteza terrestre. Y es el caso de los óxidos de fierro que se cargan en el alto horno. Pero en el alto horno estudiamos que una parte de la sílice que se carga se reduce, químicamente hablando. ¿Y qué pasa con el silicio? Se disuelve en el metal. De tal manera que el metal primario, producto del alto horno, cuando va a llegar al convertidor para ser convertido en acero, lleva silicio. Y entonces, ¿cómo lo vamos a eliminar? De igual manera que el carbono, oxidándolo. Por eso aquí empieza por ese lado este párrafo. Fácilmente se va a oxidar. Y además, al oxidarse genera una cantidad importante de calor. Por eso aquí dice que se considera como un elemento termógeno, porque libera calor. Vean. Luego, lo que sigue, cuando el arrabio tiene bajo contenido de elementos, se dice que el arrabio es químicamente frío. Y sí, quien hizo esta presentación y su servidor, recordamos que en algunas de nuestras experiencias que tuvimos en planta, escuchábamos tanto al fundidor como al superintendente preguntar la estimación del contenido de silicio en el arrabio cuando iba corriendo por el metal hacia la olla. Tiene una característica de acuerdo al contenido de silicio. Entonces, pues decía, está frío. Si le decía, pues le estimo 0.60 o 0.80, hoy está frío, hay que subirle el coque al horno. Por eso está aquí esta expresión. ¿Sí? Pero cuando andaba por arriba de 1%, 1.10, 1.20, si no está caliente, bájale el coque, revisa. Entonces, bueno, es por esa razón. Aquí podría pensarse, pues entonces, a mayor contenido de silicio en el metal, pues nos aseguramos de que vaya muy caliente. Es cierto, pero, surgió un pero. Un alto contenido de silicio en el arrabio va a requerir de una alta cantidad de óxido de calcio para neutralizarlo. Una vez que se forme sílice por oxidación y pase a formar parte de una escoria, pues la escoria va a requerir un compuesto químico que neutralice a la sílice. Porque si el refractario del horno es básico y se tienen grandes cantidades de un óxido ácido como es la sílice, pues va a haber un ataque al refractario. La escoria va a tratar de neutralizarse y si entra en contacto con el refractario, que sí lo hace, sí está en contacto, y la escoria no contiene óxido de calcio, pues de ahí se va a neutralizar y la va a destruir el refractario. Entonces se va a tener que prevenir esa condición agregando óxido de calcio, cal siderúrgica, cal que se obtiene por calcinación de piedra caliza. La piedra caliza es principalmente carbonato de calcio. Se somete a descomposición térmica alrededor de 950 a 1000 grados Celsius y se convierte en óxido de calcio más CO2. Alexa, para. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se van a requerir grandes cantidades de óxido de calcio para neutralizar la escoria y eso va a generar una cantidad de escoria mayor. Por eso, se debe tener cuidado con esto. Y aquí está lo que comentaba hace ratito, el silicio se incorpora al arrabio en el alto horno de acuerdo a esta reacción. Esto forma parte de la carga metálica
entra en contacto con carbono y se reduce y queda disuelto en el metal. ¿Sí? Aquí nada más faltó un 2 para que la ecuación esté equilibrada, esté balanceada. Entonces, ya una vez disuelto en el metal, pues vamos a hacer la operación contraria, pero no se va a hacer en el alto horno, se va a hacer en el convertidor al oxígeno. Se pone silicio en contacto con oxígeno, se oxida el silicio y en forma de sílice se va a la escoria. Y esa es la manera en que se va a eliminar el silicio. Aquí sigue con las posibilidades de que si las temperaturas son mayores a 1574.8 y con escorias altas en sílice, con hasta un 20% de silicio, se produce una ferrolación. En algunas ocasiones los altos hornos entran en campañas de producción de ferroaleaciones, ya sea ferrosilicio o ferromanganeso. Muy bien, jóvenes, por hoy le voy a parar aquí. Puse un contador de tiempo porque voy a tener que ir de aquí de casa al TEC y bueno, para alcanzar a llegar, por ahí tenemos una reunión y debo estar allá pasadita a las 9 porque la reunión es a las 9:30. Nos vemos mañana. Profesor, nada más una pregunta rápido antes de irnos. Sí, Denise. Quería comentarlo contigo en cortito, pero no sé cuántas personas están involucradas en eso. Estamos contando a los que van de guías, como 10 de este grupo. Ok, el grupo son 40. Sí, después les aplico a ustedes el examen. Ah, muy bien, entonces ya le Sí, paso los ya nombres. para el resto les aplico el examen en los últimos minutos de la segunda hora de mañana. ¿Sí? Sí, está bien, profe. Así ya no seguimos adelante con el plan. Está bien, gracias. ¿Sí? De acuerdo, Denise. Muy bien, jóvenes. Pues muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana. Nos vemos, profesor. Hasta luego, que estén bien. Cuídense.